¿Y tú, alguna vez has perdido un amigo? No tiene que ser trágico como Zero con Aliche, a veces las personas se separan solo por el tiempo, diferentes opiniones, diferentes oportunidades y cuando menos te des cuenta, ya no estás en el mismo barco con la misma gente. Personas se van para obtener una mejoría en su calidad de vida, otras se alejan porque lo necesitan, algunas, porque pasan por el peor momento de sus vidas, y sin importar cuál sea la razón, lo cierto es que nunca dejará de doler. Pero, cuando alguien no se va de tu vida solo por razones aleatorias, cuando eso que lo alejo te hace un nudo en la garganta, ¿lo recibirás con los brazos abiertos? Este mundo no me hará mala persona es un vistazo a una parte del corazón de Zero, no solo por ver sus ideales políticos, sino por verlos tensarse en cuanto se dio cuenta que del otro lado no había un enemigo o un desconocido, sino alguien al quien él quería. Alguien perdido, que solo encontró eso como refugio. Pero antes de que vayamos directo al primer capítulo, tomemos un descanso preciosos. ¿Qué tanto están dispuestos a ver el mundo? Ok, sé que es una pregunta chistosa, pero a lo que me refiero es que, ¿qué tanto están abiertos a otras perspectivas? No es que tengas que aceptarlas todas, ni mucho menos que apoyes, pero tan solo entender de dónde nacen y por qué nacen ayuda mucho a distinguir mejor el panorama cuando debas de tomar una decisión, o más importante, cuando debas juzgar a alguien. Es muy cómodo decidir quién es un villano y quién no lo es, quién está en lo correcto y quién no puede ver sus errores, o peor aún, quién es una buena y quién es una mala persona. Esta serie tiene el mayor contraste de todas a manera muy general, ya que por un lado toma una postura bastante política y expresa mucho sus ideales, y por el otro lado habla desde un ambiente mucho más personal. Así que, para que se vayan acostumbrando, yo hablaré solamente sobre los asuntos personales, pero revoltosito me ayudará con las partes más políticas, porque pues, nomás mírenlo, tiene incluso su gorrita lista. Este capítulo inicia con Zero yendo al parque para salir con Seko. Aunque normalmente ellos dos no salen nunca por sí solos, tenían que discutir algo que rápidamente olvidaron, para después simplemente aburrirse e ir a por un helado. De camino se toparon con Sarah, quien estaba visiblemente feliz porque estaba a punto de ser seleccionada para un trabajo de maestra y, que si se pueden acordar, desde la serie pasada era su sueño. Aunque claro, Zero estaba algo nervioso de hablar con ella porque le había dejado de hablar 2 meses enteros por pura desidia. Aunque normalmente casi todo es borroso cuando se tratan de días comunes, Zero cuenta que recuerda muy bien esa ocasión porque casi nunca están tranquilos, solo riendo a carcajadas o a punto de explotar. De camino a la heladería, se topan con unos pósters pegados por un grupo fascista. No se sorprenden mucho, porque estos tipos inventaron el fascismo y la pizza, fuera de que arrancaron los mismos pósters. La razón por la cual estaban en la ciudad de Zero es porque recientemente había llegado un grupo de refugiados a su ciudad. Ese grupo de refugiados había sido rechazado de otras ciudades de Italia por esos grupos extremistas. Para poner la cereza del pastel, fue una de las amigas de Zero la que fue arrestada y usada para dibujarla como una villana, pero, a pesar de que esto es suficiente para poner a Zero histérico por lo exagerado que es, ahora tiene una buena razón. El programa en el que pasaron el video de la detención de su amiga es el mismo al que Zero tendrá que ir para hablar sobre una posible película de animación, y al último se nos revela algo, un amigo ha vuelto a la ciudad, Cesare. ¿Qué se le pregunta a alguien que sobrevivió al infierno? Este capítulo inicia más tranquilo, casi toda la carne fue puesta en el asador en el episodio pasado, así que ahora se toman tiempo de sobra para presentarnos unas cuantas cosas antes de volver a la cúspide del drama. En un supermercado Zero se encuentra con la madre de Cesare, y la señora le pide a Zero que le eche una mano a su hijo y vaya a cenar en su casa. Después de todo, Zero era un amigo de muchos años de Cesare. Resulta que se habían conocido en un centro recreativo. Tras una cena y una charla incómoda, Zero por fin habla con él sobre un poco de lo sucedido con él, y comprende que no sabe una mierda, y mejor no opina. ¡Ey! Algo que se me olvidó mencionar es que Zero nos está narrando todo en una sala de interrogación. No sabemos exactamente aún qué está pasando, pero sabemos que es una porque Sarah fue interrogada y Seko también. Además, el productor llama a Zero y le dice que no diga nada. Que el mercado premia a los que se quedan callados, pero como es costumbre,
Al final pasa lo más importante. Cesare había visto a Zero en problemas porque arrancó pósters racistas. Pósters que Cesare mismo junto a sus nuevos amigos habían puesto. Este capítulo habla de todo y nada. Así que tomaremos un descanso breve. Ya estamos a la mitad de la serie Preciosos, así que es momento de explicar otra cosa que ha estado muy presente a lo largo de la misma. Italia es un lugar aún afectado por su peor creación, el fascismo. Una ideología de otra época, pero que lo toman como si fuera un catarro. Zero lo ha dicho por sí mismo en la nueva serie, no tiene mucha representación feminista si no es que nula, pero algo que sí hace con esta, es representar la violencia causada por años de machismo. Hombres que no pueden hablar con otros hombres de lo que les afecta, ni mucho menos mostrar debilidad. Ya sea el propio Zero con Cesare o con Zeko, mostrar debilidad es una condena social ahora, antes y en el futuro. Pero, más allá de eso, también se nos presenta una nueva discusión: ¿qué tan lejos estás dispuesto a llegar para defender tus ideales? Cuando lo que crees interfiere con lo que siempre has soñado, se dibuja una línea muy delgada por la que puedes cruzar sin darte cuenta. Sara y Cesare se vieron afectados, y ambos tomaron una decisión. Cesare porque nadie más en el mundo le daba una oportunidad y todos lo veían hacia abajo, y Sara porque su trabajo y su corazón estaban en juego, todo lo que siempre había querido se podía perder. Ante ello, la duda sembró la semilla a la decisión de cambiar de bando, derrumbándose el faro moral que era Sara. En el episodio pasado nos enteramos de lo que resultó al final, pero antes de ir a eso nos regresan en el tiempo, antes de que Zero y Cesare se dejaran de hablar. Cesare le había pedido dinero a Zero, y Zero sabía muy en el fondo de sí mismo que este dinero no iba a ser para nada bueno, o le estaban estafando o genuinamente lo quería. Pero indeciso decidió llamar a Sara. Ella le aconsejó que sí le diera dinero a su amigo, porque a pesar de poder ser estafado, no hay nada como saber que estás del lado de los buenos. Esto lo siguió diciéndole que había que seguir el paso de los más lentos. Ahora Sara se derrumba ante Zero, la idea de ser un faro moral le fastidia. Nos deja claro que, ella no se ha movido un poco, y que no tiene que estar de acuerdo con ellos para querer hacer lo que hizo. Pero tampoco te pases de burger. ¿Vendiste tus propios consejos o qué? ¿Dónde quedó con ir al paso del más lento? Que si tú vas mal y te estancas laboralmente no es algo que te permita apoyar a los fascistas. ¿Estamos tontos? Claro, ella tiene a su vida sobre sus hombros, pero es que ellos también. Y menos mal no soy el único que piensa eso. Guárdense eso, preciosos, porque será importante más adelante. Ah, y los del Congreso no sirven para una mierda, son todos unos inútiles como en todos lados. Le dieron por su lado a los nazis solo porque les beneficiaba en las siguientes elecciones. Cabrones, llegó la hora de proyectarse. Este capítulo tiene dos momentos brutales, pero yo hablaré del personal. Zero inicia hablando sobre cómo perdió contacto con Cesare tras que este último se ingresará en una clínica de rehabilitación. Zero, como muchas otras, tienen miedo a eso, pero al final uno se termina acostumbrando a lo que sucede. Cesare simplemente pasó desapercibido como una sombra, y al final todo el mundo se ha olvidado de él. ¿Qué les puedo decir? He perdido amigos en circunstancias muy diferentes, tanto gente que importaba y solo se fue, como gente que sé que he lastimado. No puedes hacer nada más que aceptarlo, no hay nada que puedas hacer para que esas personas se queden contigo, simplemente pasar de largo y esperar que en algún momento dejen de ser parte de la decoración de tus recuerdos, y se materialicen de nuevo dentro de tu vida. Quizás no sea lo mejor, quizás se fueron por algo, pero ¿no les mata ese sentimiento? De verlo todo como una vitrina, de simplemente dejarlo ser, sabiendo que si fuera por ti, las cosas tal vez hubieran sido diferentes. Al final del día solo son recuerdos, como los miércoles de comida china o usar un oso de peluche que no es tuyo para tus vídeos, porque así al menos haces un poco de honor a la persona de quien lo tomaste prestado. Yo por otra parte, no tengo mucho que decir. Este mundo no debe convencerte de ser mala persona, y si no te gusta que te lo diga yo, pues te dejo con esta joya de escena. No tenemos ni puta idea de si en sus mismas condiciones pensaríamos como él. No dices más que gilipolleces. Claro, para ti todo lo que no sea helado son gilipolleces, pero... Estás lloriqueando porque como has triunfado tienes que llamar pobrecitos incluso a los más gilipollas. ¿Y me lo dices a mí? Habla por ti si tienes que espiar tus pecados. Yo no dibujo cómics, no me he comprado una casa y a mí nadie me ha regalado una mierda.
Sí, vale, pero has crecido en un ambiente que... ¿En qué ambiente he crecido? Yo soy huérfano. A los 15 años ya estaba en la calle. Nunca he tenido un contrato ni a nadie en quien apoyarme. Nada. Todo lo que tengo lo he conseguido yo solo y nunca le he quitado nada a los que estaban peor que yo. Entiendo tu sentimiento de culpa, pero ¿crees que eres el único iluminado que distingue entre el bien y el mal? Federico, ¿tú por qué estás aquí? ¿Por qué no estás trabajando en la cooperativa? Me coge un día de vacaciones. ¿Y por qué? ¿A ti qué te pasa? ¿Eres madero? Coño, dímelo. Porque me tocan los huevos que vengan estos a envenenar a la gente en mi barrio, ¿vale? Oye, Daria, ¿tú por qué no estás trabajando? He salido esta mañana a las 7 de la portería. He dormido 2 horas, pero me da igual. Yo llegué de Albania en el 91 y conseguí la nacionalidad cuando me casé. Si fuera por esos, yo ni siquiera estaría hoy aquí. ¿Quién coño será? Colega, ¿tú qué crees? ¿Que la gente ha venido para luego comerse la hostia sagrada el domingo en misa? Aquí todos tienen tantas historias que podrías hacer un cómic entero con la vida de cada uno. Pero no lo utilizan de excusa para ser unos cabrones con los que están peor. Y ahora perdona, las bombas caseras no se hacen solas. En este último episodio la política es lo más importante, empezando por... Sáquese a la verga. Durante la serie hemos estado hablando sobre lo que pasaría con la gente refugiada, pero hasta el final de la serie hablo con esas personas, y más allá de ser solo pobrecitos que estaban peleando por su hogar, eran gente fuerte, que había dejado muchas cosas en el camino con tal de tener un lugar, pero que sabían bien que no los querían ahí, ni que mucho menos eran unos pobres indefensos. Hola preciosos, ¿recuerdan que les dije hace poco? Sobre que Sara y Cesare estaban en el mismo lado de la lucha, pero por razones completamente opuestas. Bueno, es aquí cuando vemos que en mitad de la contienda llega Sara con un grupo de señoras y vecinos afectados y da un discurso en favor del centro de acogida. Sí, estaba en contra en un inicio, pero charlando con las personas de la escuela cerca del centro, se dio cuenta que el problema llevaba años y que se había dejado llevar, al final, más que redimirse, simplemente dejó que sus acciones estuvieran en el lugar correcto, aunque su corazón no lo estuviera. Por otro lado, Cesare también trató de ser razonable, pero naturalmente las personas de las que se había rodeado no eran razonables y poco o nada querían saber. Cesare pedía justicia y que dejaran de verlos como monstruos, y aunque fuera un noble intento, terminó por ser apaleado por todos los que iban con él. Al final, ambos cambiaron sus acciones a algo más aceptable, pero saben que... es cierto. Nadie tiene el derecho a elegir si alguien más va a sufrir solo porque ellos sufrieron también. El dolor no te da el lugar correcto para lastimar, sino para entender. De nuevo, no tienes que estar de acuerdo con todas las posturas, solo debes entenderlas. Así cuando llegue el momento no los lastimarás por verlos como enemigos, simplemente los respetarás por verlos como lo que son. Personas.